La regla. Se aplica la modificación o la sustitución de la ejecución de la pena para los delitos menos graves, significa 5 años hacia abajo. Para todos los delitos menos graves, 5 años hacia abajo de su sanción penal perfectamente puede ser suspendida, sustituida. Lo dice el artículo 87, 94 y 95. ¿Qué pasaría para los delitos mayores de 5 años? Y para ellos tenemos los beneficios de libertad condicional, que está en el artículo 96, y libertad condicional extraordinaria, artículo 97 del Código Penal. Te explico de nuevo, Alison. La persona médica que realizó el delito de aborto, que fue condenada a la pena de 3 años y le impusieron la pena de 5 años de inhabilitación, perfectamente esta puede, el abogado defensor, solicitar la suspensión de la pena de prisión. ¿Por qué? Porque la pena máxima no supera los 5 años, llega hasta 3 años. Y como él nunca ha estado condenado, él es primera vez que ha sido envuelto en un delito y es su primera condena y no tiene antecedentes y es un médico reconocido, entonces perfectamente él puede cumplir con los requisitos de la suspensión de pena y no puede ir a prisión. Resulta que le dan el beneficio a través de una sentencia. Pero la inhabilitación siempre queda viva. La inhabilitación, esa no se la pueden revocar, porque el beneficio es beneficio de suspensión de pena de prisión, no de pena accesoria o de pena inhabilitación, no. Es solamente la de prisión. Entonces se le suspende la de prisión, él continúa libre, él no cae detenido, no va a ninguna cárcel, a ningún sistema penitenciario, a no cumplir a ningún tiempo de prisión ni de condena. ¿Por qué? Porque se ha ganado ese beneficio por el comportamiento que ha traído anteriormente al delito. Pero la inhabilitación siempre permanece. Si bien él no va a la cárcel, pero tampoco puede trabajar durante ese periodo. ¿Cómo estamos ahí, Alison? Profe, entonces, en ese caso, cuando él cometió ese delito y ocurre este beneficio, su única sanción sería la inhabilitación de su trabajo, nada más. No pagaría ni una multa ni nada. Es que recordá, Eimer, que va a depender del tipo de delito. Por ejemplo, en este delito no tiene multa, pero para algunos delitos sí hay multa. Por ejemplo, en las faltas penales hay multa. En este tipo de delito que les estoy dando de ejemplo, solamente tienen la pena y aparte de la pena tienen la inhabilitación especial. Pero hay otros delitos que tienen otras inhabilitaciones especiales, como por ejemplo la aportación de armas. Tiene también penas accesorias, como por ejemplo las multas. Por ejemplo, cuando les di la clasificación de la sanción penal, ahí ustedes tienen, por ejemplo, en la clasificación de los delitos graves, menos graves y faltas penales, ahí tienen prisión, inhabilitación, privación de otros derechos, tienen días multa y tienen multas. Todo esto es parte de la clasificación de las privaciones, ya sean de otros derechos o inhabilitaciones, en días multa o multa. Va a depender del delito cuál es su sanción para que establezca el tiempo de prisión, la inhabilitación, la privación de otros derechos y el tiempo de las multas o la cantidad de dinero en base al cual él va a pagar como pena accesoria a la pena principal. Va a depender del delito.
Y en este caso, como lo dijo Eimer, solamente hay prisión e inhabilitación especial. Pero ninguna de las dos sanciones superan los 5 años. Y como no supera, entonces él puede ser perfecto candidato de la suspensión de la pena de prisión del artículo 87 del Código Penal. Eimer, tenés tu código. ¿Nos podrías leer el artículo 87, por favor? A ver, Ruth Mora. Artículo 87, suspensión de la pena de prisión. Correcto. Los jueces o tribunales sentenciadores podrían dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta 5 años mediante resolución motivada. Para ello entenderán fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto. El plazo de suspensión será por un periodo de prueba de 2 a 5 años para las penas privativas, de libertad de 5 años y de 3 meses a 2 años para las penas leves. Y se fijará por los jueces o tribunales, previa audiencia a las partes atendidas, las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados. Los jueces y tribunales sentenciadores podrían otorgar la suspensión de la pena de prisión impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Excelente. Quedamos claro ahí cómo opera la suspensión de la pena de prisión. Artículo 87. Alison, ¿nos puede leer el artículo 88, que son las condiciones para que pueda otorgar el beneficio de la suspensión de pena, por favor? Sí, 88. Dice, condiciones para la suspensión de la ejecución de las penas. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena las siguientes. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto, no se tendrá en cuenta las anteriores condenas por delito imprudente, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en este código. B. Que la pena impuesta o la suma de las impuestas en una misma sentencia no sea superior a los 5 años de prisión. C. Que se hayan satisfecho o garantizado las responsabilidades civiles que se hayan originado, salvo que el juez o el tribunal sentenciador, después de oír a las partes y al Ministerio Público, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado les haga frente. D. En caso de enfermedad muy grave e incurable, se requerirá el dictamen de un médico designado por el Instituto de Medicina Legal. Esos son los requisitos que se deben de cumplir para que pueda operar el beneficio de suspensión de pena de prisión. En primer lugar, se establecen condiciones que es, por ejemplo, que el delito permita no superar los 5 años
y que puede otorgarse un beneficio de suspensión de pena de prisión. Repito, no es que la persona no haya cometido el delito, lo cometió. La persona es declarada culpable y en lugar de ir a cumplir la sanción penal, como por ejemplo el caso de aborto, de 3 años, en lugar de cumplir la prisión de 3 años, dado de que él pueda cumplir con estos requisitos que hemos dado lectura, Einer y Allison, sobre el artículo 87 y el artículo 88, perfectamente dice el artículo 89 que una vez que esté la sentencia firme, podrá otorgarse el beneficio de suspensión de pena. ¿Qué significa la sentencia firme? Significa de que no presenten ningún recurso de apelación de la sentencia para otorgarle este beneficio, y como la sentencia queda firme, no ninguna de las dos partes recurrió de apelación, entonces ahí se otorga el beneficio, repito, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Y además el juez establece el tiempo de prueba una vez que ha otorgado este beneficio de suspensión de pena. Por ejemplo, resulta de que el médico salió condenado, le impusieron la pena de 3 años, la pena máxima, y le impusieron también la inhabilitación de 5 años. La defensa, muy habilidosa, presenta todos los requisitos, como por ejemplo, no supera los 5 años, la condena es por primera vez, no tiene antecedentes penales, primera condena que este médico va a cumplir. Entonces resulta y se acuerda de la suspensión de la pena de prisión y en consecuencia dice: señor juez, mi representado, en primer lugar, mi representado no tiene antecedentes y demuestro con una constancia judicial en la que ha revisado toditos los asuntos, toditos los juzgados, y no hay otra causa pendiente ni ha sido condenado anteriormente. Esa constancia dice que la persona no tiene ninguna causa, no ha salido condenado y en consecuencia es primera vez que ha sido juzgado y es primera vez que se le impone una sanción penal. La otra es de que efectivamente la persona fue condenada por el delito menos grave. ¿Qué significa esto? Significa de que la persona, la sanción a imponer no supera los 5 años. Y entonces el juez le otorga el beneficio de suspensión de pena y también le aplica ciertas medidas cautelares. Como por ejemplo, medidas de que esta persona no va a irse a otro país, esta persona no va a ir a fugarse, esta persona va a estar pendiente del llamado judicial, esta persona se va a estar presentando de manera mensual a los juzgados a firmar durante el tiempo por el cual fue condenado. Dice la ley, hasta 5 años se permite el periodo a prueba. En otras palabras, por ejemplo, si fue condenado por el delito de aborto y son 3 años, perfectamente el juez le pone como medida cautelar de presentación periódica judicial de manera mensual esos 3 años, como que estuviera detenida la persona dentro del sistema penitenciario. Y ese es el periodo de prueba. En ese periodo de prueba, él va a estar, en lugar de estar retenido en una celda, va a estar yendo de manera mensual a firmar en la oficina de registro de condenados. Y además también el juez puede someterlos a otras medidas, como por ejemplo no ir a lugares donde expenden bebida alcohólica, donde expenden droga, no meterse en problemas con otra víctima, ser una persona cumplida, honrada, sin ninguna calificación, sin problema alguno. ¿Qué pasaría si él incumple estas medidas? Entonces le revocan el beneficio y en lugar de estar libre va detenido. Pero antes de otorgarle este beneficio, perfectamente se le escucha a la víctima qué quiere decir, qué piensa, qué cree,
qué va a pedir. Eso es parte de la intervención que tiene dentro de la audiencia para que la víctima tenga la oportunidad de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Es que lo que pasa es que él es un vecino mío y resulta que ahora que está libre, él puede